4 meses incluso. Y es, digamos, una forma de entrar un poquito más en detalle de estos módulos, en estos módulos con los que en los que no había, o sea, que no pudimos, digamos, presentar en su totalidad la vez pasada. Entonces, 2 módulos que son un módulo que, bueno, son basados en modelos estadísticos. Esos 2 módulos, Statman y Stadink, fueron desarrollados en Costa Rica. Uno de ellos con datos de Turrialba, con datos del CATIE. Este módulo Stadink lo desarrolló Manuel Lazo, aquí presente, un colega de Colombia. Y el otro módulo, Statman, es también un modelo estadístico. Ese módulo se desarrolló en varios lugares de Costa Rica, inclusive en alguno de ellos estuvimos en SICAFE, ahí donde está Miguel, con el apoyo, por lo tanto, del ICAFE. Entonces, Alejandro, no sé si te doy la palabra y estaremos después interviniendo. Tal vez, Manuel, ¿quieres intervenir con tu modelo? ¿Iniciar yo? ¿O no, que inicie? Cuando sea el momento. Ah, vale, sí, vale, sí, cualquier cosa. Muchas gracias. Entonces yo intervendré con Statman y Emanuel con Stadink. Sí, gracias Jax y gracias a todos por su tiempo. Brevemente, hacer una actualización. Ya la plataforma Pergamino la hemos compartimentalizado, podemos decir, para cada uno de los países. Estamos ya en proceso, ya estamos trabajando en constante comunicación con República Dominicana, aquí Quisqueya presente. Estamos también en coordinación con Honduras, con Guatemala y El Salvador. Brevemente mencionar, la Pergamino tiene un stack tecnológico y está compuesto por varias tecnologías, ¿verdad? Por un lado está la parte de una herramienta de colección de datos, una herramienta móvil, que es Pergamino Móvil. Esta herramienta pues es una herramienta bastante básica que permite habilitar la colección de datos en los lotes de información para aquellos países que no tienen su herramienta ya de monitoreo y vigilancia. Está Pergamino Móvil. También mencionar que todos estos datos corren en una base de datos PostgreSQL. Es una base de datos bastante robusta con mucha información, cuenta con información de diferente tipo, de la parte de alertas, la parte ya, eso lo hemos mencionado la sesión anterior, y un administrador donde gestiona toda esta información. Entonces, esta tecnología, digamos, nos permite gestionar la información, los datos que corremos o los datos que tenemos. Hay institutos u organizaciones que tienen datos observados, ya sea en Excel o sean datos de otras bases de datos. Cuenta con un API para poderse interoperar esta data con la herramienta. Entonces, hay muchas formas de interactuar con Pergamino. La ventaja es esa, que se puede adaptarse a las condiciones de cada país. Bien, para iniciar el día de hoy va a ser una sesión. Hemos definido dividir las sesiones para no hacer eventos o reuniones muy largas y que a veces es mucha información para poco tiempo. Entonces, hemos dividido las sesiones. La herramienta, el día de hoy vamos a ver estas 2 herramientas, Statman y Stadink. Vamos a iniciar con Statman. Son herramientas que actualmente ustedes ingresan a redpergamino.net. Les recuerdo que cada país va a tener su versión, pero bueno, en este caso tenemos la herramienta redpergamino disponible.net en su versión abierta o disponible. El primer paso
para utilizar esta herramienta o este módulo que está creado en R-Shiny, que es también otro paquete o componente de Pergamino, es el obtener la información climática. Estos modelos corren a partir de información climática observada información climática para poder ser utilizado. Recordemos en la sesión anterior, vimos este modulito, que es el módulo de clima. Este módulo de clima está disponible para todos los países. Corre con el modelo climático WRF, Weather Research Forecast, que lo que hace es crear una serie de píxeles. Está el modelo disponible para toda la región y... Solo para aparecer ahí, señor, no oigo ni mierda. Vos estás en la mañana también. Vamos a... No, ese es el... No, yo estoy en la tarde. Vos en la mañana te ver metiste. En la tarde, no, Está esa cosa ya. Es Estuardo Castillo. Listo, ya lo silencié. Bienvenido, Estuardo, perdón. Entonces, la herramienta de clima es una herramienta que nos permite navegar por la región. Cuenta con los polígonos o la capa geográfica de las áreas cafetaleras. Si le damos clic, bueno, tiene varias formas de uso, ¿no? Incluso puede ser de utilidad para otras cosas y otros fines que pueda tener los diferentes países. Si yo le doy clic a cada una de ellas, verán cómo ya me dice país y región. Si me voy a cada uno de ellos, verá, aquí vemos, por ejemplo, en el lado de Costa Rica, Valle Occidental, o me voy para aquí abajo, me dice Pérez Celedón. Entonces, lo que genera al final es la información del centroide del polígono y me generan las variables que yo selecciono acá. Para la herramienta Statman, en este caso, y Stadding, para ambas vamos a necesitar de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. ¿Ok? Entonces yo puedo seleccionar ya sea un polígono o puedo seleccionar un punto sobre el mapa. Entonces en el punto sobre el mapa yo puedo hacer zoom. Vamos a hacer zoom sobre el área de mi interés y yo puedo seleccionar un área específica o bien como tercera forma para generar la información climática, puedo ingresar las coordenadas y las conozco. O sea, si yo tengo una herramienta o tengo un teléfono móvil con GPS y puedo obtener las coordenadas, copio las coordenadas, las pego aquí y genero el CSV. Entonces son tres formas diferentes. Una es a partir de las áreas cafetaleras que ya están ingresadas dentro de la herramienta. Otro es ubicar o hacerle clic en el mapa, ¿verdad? De acuerdo a ese clic que yo le hago en el mapa, me va cambiando las coordenadas, como lo pueden ver ahí, o bien ingresando las coordenadas de manera manual. Posteriormente debo de definir cuál va a ser el periodo de la toma de datos. Entonces, bueno, aquí tenemos, o el modelo está disponible desde un año antes, toda la data está ahí. Sin embargo, entonces para correr, y Jax me corrige si estoy equivocado, para correr necesitan los 24 días antes, en el caso de Statman, para información de estos últimos días para poder correr. Entonces yo voy a seleccionar del 1 de enero de este año al día de hoy. Entonces yo genero datos de este punto que coloqué ahí, ¿verdad? Entonces lo voy a generar y automáticamente ustedes van a ver que me genera un archivo que dice datos. Ahorita tengo un montón de archivos aquí abajo porque hemos estado haciendo varias pruebas de la herramienta, pero bueno, el que generé es el archivo de datos 18. Entonces, este es el primer paso para utilizar ambas herramientas. Entonces, es importante que lo tengamos ahí presente. Posteriormente, el segundo paso ya es correr el modelo. Entonces, para ello necesito buscar el archivo que generé y correrlo. Importante acá, esto no solamente corre con datos de este modelo, puede correr con datos también observados si tenemos una estación climatológica o una estación climática en el lote o cercana a él, también se puede correr. Hay que definirle cuál es la división de los datos que necesito
Y apenas yo subo los datos, entonces yo ejecuto el modelo. ¿Ok? En este momento ya ejecuté el modelo y me da una serie, una información acerca de él. En este momento, lo que voy a hacer es pasarle la palabra a Jax. Jax, si te parece, yo sigo compartiendo la pantalla y tú nos explicas cada elemento que nos muestra este módulo estadístico Statman para todos, y yo voy cambiando la pantalla, si te parece. Sí, está bien. Entonces, primero enséñame estos semáforos. Okay. Entonces, yo les envié también un artículo que publicamos, me parece, en una revista, en Crop Protection, que es una revista científica. Bueno, lamentablemente está en inglés, pero hay también documentos de apoyo en esta misma plataforma en español. Aquí lo que usamos son modelos derivados de esta publicación, pero simplificados. ¿Por qué? Porque los modelos que teníamos en la publicación tenían varias variables que normalmente hacen falta o son difíciles de medir en estaciones meteorológicas normales. Una de ellas es la temperatura de la hoja. Ustedes saben que ya se envió, Quisqueya, se envió cuando hice la primera invitación, el artículo. Entonces, pero le puedo volver a enviar. Entonces está la temperatura de la hoja, que obviamente es bien complicada de medir, pero que es realmente la temperatura que cuenta para la roya, porque la roya está pues desarrollándose sobre la hoja y dentro de la hoja. Y hay mucha diferencia entre la temperatura de la hoja y la temperatura del aire. Sin embargo, en estos modelos que hay aquí dentro de la plataforma, pues utilizamos la temperatura del aire, porque es lo que se puede medir normalmente. La precipitación y no la mojadura de la hoja. Aunque creo que en los modelos la mojadura de la hoja no estaba entrando. Entonces aquí hay tres modelos. Un modelo de probabilidad de aparición de la lesión a los 10 días, que es prácticamente un modelo de infección. Un modelo de aparición de las primeras esporas a los 3 días, porque eso de la aparición de las esporas pues aparentemente está determinado por elementos climáticos o meteorológicos que están muy cerca, digamos, del evento de aparición de las esporas, y un modelo de incremento del área esporulada. Nos pareció que eso era interesante porque también puede determinar diferentes estrategias de control. Y lo vamos a ver, por ejemplo, con este ejemplo. Lo que nos dice aquí es que la probabilidad de aparición de la lesión a los 10 días, ven que hay un foco amarillo, es intermedia alta, digamos. Lo más alto es el rojo. Y eso es lo que tenemos para la aparición de las primeras esporas. Está en rojo. Sin embargo, el incremento del área esporulada es bastante bajo, ¿no? O sea, porque es lo más bajo que hay. Está en verde. Claro, esto depende también de las condiciones de sombra. Por ejemplo, si no hubiera sombra, no hay sombra ahí arriba, Alejandro, podría cambiar los pronósticos. Y ven aquí que los pronósticos están cambiando, especialmente el pronóstico del área esporulada a los 5 días. Esto hay detrás de estos modelos de pronóstico de la roya, también hay un modelo de sombra, digamos, que permite cambiar las variables meteorológicas de acuerdo al tipo de sombra que hay. Pueden ver que hay 3 tipos de sombra. En realidad hay una sombra menor a 7 metros, que es la de alto.
que es lo de abajo, el punto de abajo, sí, si me lo dejas, exacto, que pues se parece muchas veces al pleno sol. Hay poca variación normalmente. Después tenemos una sombra mayor a 7 metros con sombra irregular, es la de arriba, ¿sí? Que ya introduce ciertos cambios, pero la sombra es irregular, quiere decir que hay hoyos dentro digamos, dentro de la sombra, ¿no? Y hay una sombra mayor o igual a 7 metros con sombra regular, o sea, con una cobertura regular. Y aquí en este caso es la condición que hace que haya menos probabilidad de incremento de la roya realmente, ¿verdad? Porque pasamos de una probabilidad de infección verde a verde, estamos en naranja en cuanto a las primeras esporas, y también el aspecto de incremento del área esporulada está también en verde. Entonces, entonces, ¿qué hacemos con estos focos? Pues en realidad es algo que cada institución puede analizar, pero a nuestro juicio, digamos, aquí hay cosas interesantes para determinar el tipo de control. Por ejemplo, si estuviéramos en rojo. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, estamos en verde para la aparición de las esporas, perdón, para la aparición de la lesión. Quiere decir que hay muy poca probabilidad que aparezca bajo esta condición. Estamos en naranja para las primeras esporas, o sea que posiblemente podríamos eventualmente recomendar un sistémico, ¿verdad? Para evitar esta esporulación. Doctor. Y ¿sí? ¿No me oyen? Una consulta, Eder González. La estimación la está haciendo, digamos, un mes después. Analiza. No, es a los 10 días. O sea, son Sí. a los 10 días nada más. A los 10. Aquí se ve a la izquierda. A la izquierda es probabilidad de aparición de la lesión a los 10 días. Y la probabilidad de las primeras esporas a los 3 días y el incremento del área esporulada a los 5 días. Pero claro, ese pronóstico se puede hacer diario, en realidad, ¿no? Es que como la fecha que aparece del lado izquierdo es marzo, vamos a ver, 9 de marzo, me imagino. Sí, aquí hay un error. Sí, eso es un error. Sí, o sea, para mí era que No. el 9 de marzo, 10 días después podía haber el inicio de la aparición de la lesión. Buen comentario, porque ahí hay un errorcillo en las fechas. Eso Alejandro lo va a corregir. Tal vez para aclarar ahí un tema. Yo utilicé un archivo de datos hasta el 28 de marzo, perdón, de febrero. ¿Ya? Entonces, si lo ven acá, yo generé esta información, ¿no? Del 1 de enero al 28 de febrero. Sí, pero eso no es recomendable, digamos. No podemos ir después del 5 de febrero porque hoy es el 5. Okay. Claro que eso es un modelo de pronóstico, ¿verdad? Lo que hay ahí. Dentro de la plataforma lo que hay es un modelo de pronóstico meteorológico. Sí, tal vez nada más para aclarar, vamos a definir cuál va inicialmente seleccionar el día de consulta. Aquí vemos el día de consulta como 5 de febrero, hoy, ¿no? Pero en el caso de este módulo, ahí lo importante va a ser el generar cuál va a ser el día específico de cálculo. Porque en el caso, no, yo subí el archivo al día de hoy, ¿no? El archivo tiene 28 de febrero, obviamente estamos a futuro, no es la idea, ¿no? Entonces en este caso debí utilizar en vez de 28 de febrero, 5 de febrero, por ejemplo. Se puede hacer, si quieres lo haces.
una vez. Voy a mirarlo. Voy a hacerlo rápido. Sí, es súper rápido. Sí, un segundo. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Entonces puede cambiar la situación, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces, Disculpen que... Gracias. Gracias, Eder, por la observación. Sí, entonces ahora ya tenemos un pronóstico al 14 de febrero, a los 10 días, por lo tanto, para la aparición de la lesión, al 7 de febrero para las primeras esporas y el incremento de las áreas esporuladas a los 5 días, ¿no? Para el 9 de febrero. Realmente aquí igual estamos más en una situación de inicio de la esporulación y por lo tanto con un sistémico y no tanto de incremento del área esporulada y por lo tanto y con ya algunas infecciones, pero no es algo, más bien es intermedio bajo, porque es amarillo, todavía hay naranja y rojo arriba. Y eso posiblemente nos podría, digamos, indicar que un sistémico tipo triazol podría funcionar. Si tuviéramos un foco rojo en el incremento del área esporulada, pues tal vez ahí quiere decir que necesitaríamos un producto que sí afecte las esporas y normalmente, digamos, estrobilurinas ayudan a eso, ¿no? Pero cada país, digamos, tiene sus propias recomendaciones y en función de esto podría decidir o ayudar al productor con una recomendación. Eso sí, se puede hacer. Una pregunta, Jack. Adelante. Por ejemplo, viendo esta respuesta del modelo, nos está diciendo que a los 10 días hay una probabilidad, digamos, amarilla, Ajá. de que ocurra la aparición de una lesión. Interpreto porque en los 3 siguientes días a la ejecución del modelo hay una probabilidad un poco más alta de esporas. Sí. Pero, ¿cómo lo interpretamos estando en febrero? O sea, ¿qué sitio fue? Porque tal vez ahí es donde me confunde. ¿Qué sitio fue el uso de los datos? Sí, tal vez ahí yo voy a interrumpir. Ahí yo seleccioné un punto aquí en Río Cuarto, no sé, tal vez no es el mejor punto para, incluso no sé si pertenece a un área cafetalera. Es Costa Rica, eso sí. Es Costa Rica. De Grecia. Exacto. Puerto de Grecia, me imagino. Pero no, bueno, creo, según las áreas cafetaleras que tenemos, no, está fuera del área cafetalera, ¿no? O sea, ajá, sí. Bueno. Sería bueno escoger un área de café, por ejemplo. Claro, por ejemplo, puedo seleccionar esta de acá. Voy a seleccionar el área de Grecia, Palmares, Naranjo. Exacto. Y voy a seleccionar esta, vamos a ver. Buena observación. Voy a cargar los datos nuevamente. Al final yo pienso que... Doctor, una consulta más, perdón. Allí, o Alejandro, allí solo estamos teniendo en cuenta datos de clima, no hay ningún dato de histórico de incidencias, ni de severidad, ni nada de la planta. No, esos modelos se construyeron enfocados únicamente a la lesión, no es incidencia ahí. O sea, lo que se hizo es seguir el progreso primero, o sea, se tomaron hojas sanas y se vio cuando aparecían lesiones y cada lesión que aparecía o muchas de esas lesiones que aparecían se fueron siguiendo semana a semana para ver su evolución, digamos. Y entonces apuntaron la fecha de aparición de las primeras lesiones y cuando estas lesiones ya, las primeras lesiones, cuando estas lesiones ya empezaron a esporular, la fecha de la esporulación y después, una vez que ya habían esporulado, cómo se estaba incrementando el tamaño de la lesión. Entiendo. Entonces no tiene que ver con el aspecto de foliación, de crecimiento foliar, o sea, está independiente de alguna forma del café.
Y eso también puede explicar eventualmente que no sea exactamente relacionado con la incidencia, ¿verdad? Porque obviamente la incidencia es la relación entre la roya y el cafeto. Entonces, a veces hay condiciones para el crecimiento de la roya, pero el cafeto se defolia, por ejemplo. Entonces, no hay, digamos, un incremento de la incidencia tal como uno podría esperarlo. Al revés, hay condiciones para el crecimiento de la roya, pero como el café crece mucho, pues se diluye de alguna forma también la roya. Entonces, en este caso, pues yo creo que inclusive se incrementó igual, o sea que son, aparte, digamos, probabilidad de aparición de las primeras esporas a los 3 días. Tienes razón, Miguel. Aquí hay una variable que tuvimos que poner como en un promedio, que es la variable cantidad de inóculo. Y puede ser que en algunos meses del año, porque la cantidad de inóculo influye obviamente sobre lo que va a pasar posteriormente. Y aquí, como no teníamos, digamos, sabemos que no vamos a tener evaluación de la cantidad de inóculo, se promedió. Entonces puede ser que en este caso esté un poco exagerado la parte de probabilidad de aparición de la lesión. Y si ponemos la opción de que no hay sombra en esa circunstancia, ahí si la cambiamos, exacto. Normalmente, en este caso, en el que sí hay sombra, si miramos si hay sombra, disculpa, primero, la situación en la que estábamos anteriormente es la situación más favorable muchas veces. Y la situación de menor a 7 metros se parece muchas veces a lo que pasa cuando no hay sombra. Ahí está. O sea, hay poca variación. Sí, yo lo consultaba porque entiendo, digamos, la forma en que el modelo opera, pero lo que no me queda claro es, observando la realidad del sitio, digamos, de la región, que pudo haber sido cualquier zona de Grecia, porque yo me imagino que la grilla de datos es igual para Grecia que para Palmares, que para Naranjo, San Ramón. Entonces ahí la realidad es que la aparición de esporas no ocurre en este momento. O sea, pensemos en la segunda quincena de febrero. O sea, los 3 días, digamos, ahorita. Sí, bueno, pero hay una probabilidad amarilla de 10 días de aparecer lesiones. Sí, no es una probabilidad. Porque se están formando esporas en 3 días, sí, yo lo comprendo. ¿Eso quiere decir que deberíamos aplicar un fungicida ahora? Pues no, yo creo que es algo que hay que analizar simplemente, ¿verdad? Y eventualmente en función de lo observado también tomar una decisión. Porque la probabilidad de formación de lesiones es amarilla, ¿verdad? Si no, o naranja. Entonces no es, puede ser que haya unas esporas que se estén produciendo o que haya condición para producción de esporas, pero que estas no van a progresar. También es eso. Yo lo tengo claro, digamos, en la perspectiva de la expertise del especialista, pero el resultado, esos 3 indicadores de pronóstico, ¿qué le están diciendo a un técnico que no es especialista? Yo creo, aquí hay ¿cuántas combinaciones? 3 por 3 por 3, 27 combinaciones posibles. Porque hay, no, perdón, hay mucho más. 4 por 4 por 4. 16, 64. Hay 64 combinaciones posibles. Entonces, uno debería, digamos, analizar estas situaciones
de acuerdo a, bueno, a cada, bueno, si todo está en verde, bueno, es fácil, digamos. Si todo está en rojo también, ¿verdad? Pero esas condiciones intermedias así son más complicadas. Y tal vez también en función del periodo del año. Porque, como te decía, nosotros consideramos una cantidad de inóculo idéntica, digamos, para todo el año, porque había que meter dentro del modelo la cantidad de inóculo y esa, digamos, para que el modelo, digamos, arroje algún resultado, lo pusimos, lo promediamos. Entonces, ese es tal vez un detalle, pero no había ninguna otra forma de hacerlo, porque la cantidad de inóculo realmente fue calculada según el área esporulada, ¿no? Entonces no es algo que uno hace normalmente. Si quieren, pasamos a la información del modelo. Ok. Entonces aquí, esos son los datos con los que estuvo trabajando. Y tal vez ahí es donde está el detalle. Si estamos con aquí tenemos, perdón, hay muy poca lluvia, entonces por eso ves aquí tenemos 1.45, que es el promedio de lluvia diaria. En el periodo que uno necesita, aquí está escrito que es del día... Perdón, si puedes pasar por encima por encima del 1.45, o sea, muy poca lluvia, ¿verdad? Entre el día 33 y 24 antes de la fecha del pronóstico, o sea, dentro de 10 días, ¿no? O sea, muy poca lluvia, pero ven, tenemos una temperatura adecuada y sobre todo tenemos una amplitud muy baja. Entonces, tal vez ese es el detalle del modelo, ¿verdad? Que tal vez el modelo en este caso no da un dato realista, ¿verdad? Porque la amplitud seguramente es mucho más amplia. Entonces, eso puede explicar que los resultados hablo del modelo climático, ¿verdad? Los resultados de los modelos de Roya no sean los esperados. Pero hay una opción. Esto realmente, lo del modelo climático es cuando no tenía datos de clima, ¿verdad? Pero si tuviéramos datos de clima reales, entonces pues se pueden bajar y de repente el dato, el pronóstico podría ser muy diferente. Sí, yo quería hacer una acotación ahí. Aquí estamos tomando, a ver, digamos, sabemos que hay áreas cafetaleras que no cuentan con una estación meteorológica cercana, ¿verdad? Entonces, partimos para el uso de estos modelos, pues partimos de diferentes capas, ¿no? Y al inicio la idea del diseño de esto fue tener un modelo como una capa, digamos, que cubra, que le dé la opción a cualquiera de poderlo correr, pero sabemos de que incluso el seleccionar el polígono es el valor de ese centroide, ¿no? O sea, estamos hablando que es un valor pronosticado y se pronostica a partir de datos observados. Tampoco es que, ¿verdad? O sea, el WRF trabaja de esa manera. Pero es un polígono y se generó el centroide. Ahora, como dice Jax, hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Y lo más recomendable, imagino, y creo que no soy el especialista de esto, es poder trabajar con datos observados de estaciones reales, ¿no? Estaciones que estén en el lote de medición, ¿verdad? Perdón, Jackson. Sí, entonces ahí eso tal vez, yo veo que, por ejemplo, la temperatura mínima es de cuántos días, disculpa, de 3 días me parece alta, ¿verdad? Y también la amplitud térmica parece baja, lo cual
Estos dos elementos podrían efectivamente ayudar la roya en términos de esporulación, pero como la lluvia es muy baja, ahí sí ya no hay un efecto sobre la parte de infección. Puede deberse a eso y no a lo que yo decía antes. El modelo de infección, por lo tanto, nos da algo bastante bajo. Inclusive este valor ahí que aparece de 0.019, digamos, es un valor de salida del modelo que no tiene mucho sentido así, pero hay que verlo en función, intento sacar yo, no lo logro abrir mi documento, pero digamos hay una escala. Hay una escala y umbrales que permiten pasar de un modelo al otro. Bueno, no puedo abrirlo. Yo creo que no sé por qué. Que permiten pasar de un riesgo al otro, disculpe, de un color al otro. Está el modelo de esporulación. Entonces, similarmente, aquí tenemos los datos sobre los cuales se basa el modelo de pronóstico de la roya. Entonces tenemos un promedio de temperatura máxima de 27 grados. Tenemos una amplitud térmica de 4 grados. Y tenemos aquí que es la lluvia, que siempre es muy baja. Siempre es para un periodo determinado, ¿verdad? O sea que estos modelos de pronóstico de la roya lo que tienen es que han buscado los periodos de tiempo que son más determinantes para cada una de esas variables en el crecimiento de la roya. Entonces pueden ser periodos diferentes, como ven, ¿verdad? O sea, para el promedio de temperatura máxima es un periodo de ¿cuántos días? Si puedes pasar sobre la etiqueta gris. Eso. Va del día 5 a 3 antes de la fecha la fecha para la cual uno pronostica. O sea que, y por ejemplo, para la amplitud térmica es un día, me parece, exacto. Es del día de antes de la fecha, ¿no? Entonces, del pronóstico, la fecha en que uno hace el... Ok, es para un día prácticamente ese pronóstico, ¿no? Entonces, no sé si está bien aquí. Y después, entonces, y aquí, por ejemplo, es arribita, el azul. Aquí también son 3 días, pero no son los mismos que para el promedio de la temperatura máxima. Entonces, son periodos diferentes según la variable. Y este valor que tenemos abajo es igual una probabilidad y hay umbrales que permiten, una vez que pasa uno de ese umbral, pasa de un color al otro, ¿no? Del verde al amarillo, del amarillo al naranja al rojo. Lo que vemos aquí igual es que pues es un periodo de tiempo en que según estos datos, pues la temperatura máxima no es muy alta, bueno, es bastante alta, pero no tanto, y la amplitud también es muy baja, ¿no? Yo creo que tal vez eso también explica algunas de las cosas. Y el otro modelo de incremento de el área esporulada se basa solamente sobre un dato, que es la temperatura máxima, y estamos en naranja, o sea que es bastante alto, aunque todavía hay más alto. Eso básicamente sería, y abajo normalmente tenemos un histórico de la situación. En todo eso tenemos que todavía mejorarlo un poco, pero la idea sería tener un histórico de la zona para la cual, digamos, estamos haciendo el pronóstico día a día, ¿no? Se podría descargar esta información eventualmente para estudios o para checar que finalmente lo que pasó tiene que ver, lo que se vio en el campo tiene que ver con los pronósticos.
Porque todo eso es, obviamente son modelos, son una representación de la realidad, no es la realidad. Son modelos, estos modelos han sido validados con subdatos, o sea, con una submuestra de los datos que se recogieron. El modelo que funciona mejor es el de infección y del incremento del área esporulada. El que funciona menos bien es justamente el de esporulación también. Entonces, de inicio de la esporulación, es el que tiene, digamos, más error. Eso también hay que considerarlo. Y aquí igual tenemos una representación gráfica del histórico ¿cómo se llama? De los pronósticos, ¿no? Y en qué color estamos a través del tiempo. Pero igual esto tenemos que revisarlo a profundidad, pero la idea es que represente, que no sabemos muy bien exactamente qué historias hay representadas. Entonces vamos a checar eso de cerca, pero la idea es tener esa representación histórica de los pronósticos de un año al menos, para los puntos de interés que uno tiene, ¿no? Eso sería. Muy bien, Jax, muchas gracias. Vamos a ver, bueno, este es el modelo, el Statman que presentaba Jax. Importante mencionar algo por acá. Todos estos modelos y todos lo que estamos viendo el día de hoy, todo el código, los archivos de generadores o en R, que es el lenguaje de la tecnología que se utilizó, van a estar disponibles, todo va a ser entregado y cada uno de los módulos los vemos por acá y cada uno, pues cada país va a tener su paquete, ¿no?, tecnológico, además del código disponible también. Entonces creo que eso... ¿Podrías enseñar el archivo de datos en detalle, por favor? ¿El archivo de datos de cuál? De clima, perdón. Porque realmente, si ustedes tienen, archivos de datos de clima, la forma la forma de presentar los datos es la forma en que, digamos, la forma que tiene ahí que esta. Aquí, estos son los datos. Ajá. Sí, este fue el archivo de datos que utilizamos, el último. Vamos a separarlos. Esto es el archivo, el periodo que seleccioné, ¿verdad? Del 1 de enero al 5 de febrero, ¿verdad? Y para esa área específica, ¿no? Entonces, ahí... Sí, entonces si uno tiene datos, por ejemplo, los presenta en esa forma y los puede cargar. Sí, correcto. El nombre de las variables tiene que ser ese también, ¿verdad? Sí, importante mencionar eso que menciona Jax es... Tiene el de la computadora, ¿no? Vamos a ver. Listo, ya silenciamos ahí un poco. No sé si puedes ampliar un poco el archivo para que se vea. Sí, iba a mencionar eso, de que al final la herramienta nos permite cargar los datos, ¿no? Si vamos al inicio, cuando buscamos los datos, tenemos archivos de coma, separados por coma, son archivos CSV por punto y coma o por tabulación, ¿verdad? Entonces, en este caso, este archivo, por ejemplo, cuando yo lo abrí, voy a abrirlo nuevamente. Estos archivos, bueno, deben obtener esta misma cabecera. Vamos a agregar, de hecho, una leyenda acá a la hora de subir los datos, que deben de tener la cabecera, esta línea a nivel de la cabecera, y ahí vienen los datos. Entonces, estos datos se suben y
y se pueden correr y pueden ser datos incluso de estaciones meteorológicas que puedan tener en los lotes de medición. Sí. Lo mejor sería tal vez tener un archivo de ejemplo que uno puede, bueno, de hecho lo puede cargar con el... Puede utilizar este mismo, Sí. colocar los valores y puedo utilizarlo sin problema.